Buenos días, mi nombre es Frida Andrea Esteves y les voy a presentar mi examen argumentativo oral para el reto. Primera pregunta, inciso A. ¿Qué tipo de caracterización solicitarías al instituto? Bueno, al tener una muestra sólida, en este caso los utensilios de madera, yo debería de realizar un método gravimétrico, en este caso para su separación, o un método mecánico para que más adelante se realice espectrometría dentro de la muestra y de esta manera se obtuviera la cantidad de carbono 14, que es el isótopo que nos interesa, para obtener pues qué tan antigua, los datos de qué tan antigua es la muestra. Pero si se lograra cambiar la muestra a un estado gaseoso, entonces en este caso se utilizaría un espectrómetro de masas, ya que de esta manera es una forma muy exacta de clasificar las partículas que hay en una muestra y obtener la cantidad del isótopo que nos interesa. Inciso número B. ¿Qué tipo de átomos crees que te ayudarían a datar la muestra? Bueno, en este caso sería de mucha utilidad detectar los isótopos de carbono 14, ya que estos nos brindan información acerca de qué tan antigua es una muestra y entre menos porcentaje de carbono 14 obtengamos, sabremos que es más antigua la muestra. Pregunta número 2. Al realizar las pruebas de calibración con un isótopo estándar, detectaste que no están recibiendo los iones en el detector. Inciso número A. ¿Cuáles serían las partes del espectrómetro que revisarías? Bueno, en este caso sería primordial revisar el acelerador y el selector en el espectrómetro de masas. A partir de ahí, haciendo los cálculos necesarios, sabremos la velocidad que tienen las partículas en la primera parte, en el acelerador. Y si esta velocidad es menor o mayor a la velocidad seleccionada en el selector, bueno, se sabe que se deberá cambiar, que ahí está el error, se deberá cambiar algún factor para arreglar la velocidad de las partículas y de esta manera logren pasar en el selector. Inciso número B. ¿Qué parámetros están relacionados con cada una de sus partes? Bueno, en la primera parte, en el acelerador, esta se ve afectada por variables como la masa de la partícula, la carga, el voltaje, que es el diferencial de potencial, y ya. Luego, en el selector, está relacionado con la intensidad del campo magnético, con la intensidad del campo eléctrico y también con la velocidad de las partículas que obtuvieron en el acelerador. Luego, en la parte de la región del campo magnético se ve afectada por la velocidad que salen del selector, la velocidad de la partícula, el campo magnético número 2, la masa de la partícula y la carga de la partícula. Pregunta número 3. Ya revisaste cada una de las cámaras y observas que uno de los problemas es la velocidad. ¿Qué parámetros ajustarías? En este caso se deberá ajustar el parámetro del voltaje dentro del acelerador, debido a que esta variable es la más viable para ser modificada, ya que sabemos que la carga y la masa de una partícula son propias de esta y no las podemos cambiar. Por otro lado, si intentáramos modificar el campo eléctrico o el campo magnético dentro de la parte del selector, no estaríamos cambiando la velocidad de la partícula en sí, sino estaríamos cambiando la velocidad seleccionada del selector. Por ello, para realmente obtener una velocidad adecuada, modificaría el voltaje de una manera en el que este valor nos dé una velocidad que satisfaga la condición del selector. Pregunta número 4. Después de hacer las modificaciones anteriores, observamos que los iones están impactando en el límite del detector. ¿Cómo reducirías el radio de impacto? Bueno, para obtener un radio más pequeño de la partícula, conocemos la fórmula que lo define matemáticamente al radio. En este caso es que el radio es igual a la masa por la velocidad entre la carga de la partícula por el campo magnético número 2. Por eso sabemos que al disminuir la velocidad de la partícula o aumentar el campo magnético en la división, obtendríamos un radio menor. Y cabe señalar nuevamente que no podemos modificar la masa y la carga de la partícula porque estas son propias de la partícula. Pregunta número 5. ¿Qué algoritmo programarías para obtener la curva de decaimiento y cómo desplegarías esta curva? Bueno, se deberá utilizar el método de Ron-Hecuta, que es el método que nos permite resolver las ecuaciones diferenciales, que en este caso el decaimiento radiactivo tiene una ecuación diferencial y este método busca los puntos que satisfagan la ecuación y nos permite visualizar los datos en una gráfica, por eso es el más adecuado. En este caso, utilizando este algoritmo dentro de un programa
como MATLAB, podríamos obtener la gráfica utilizando la función de plot y definiendo que en el eje de las X va todos los datos que tengamos de tiempo y en el eje de las Y iría el porcentaje de carbono 14 en la muestra para obtener así una función que esté graficada en el plano XY donde se vea el decaimiento radiactivo que normalmente se representa como una función exponencial. Pregunta número 6. Después de obtener la edad aproximada en cada utensilio, se desea obtener un solo dato estadístico que permita determinar la edad aproximada de todos ellos. ¿Qué operaciones realizarías para obtener este dato? En este caso, yo considero que lo más acertado es utilizar la media o el promedio, ya que como son 10 piezas de obsidiana y fueron encontradas al mismo tiempo, se puede pensar que fueron creadas en un tiempo similar, por lo que utilizar su tiempo de antigüedad, sumarlos todos y dividirlos entre 10, obtendríamos un valor lo más acercado a la realidad, una aproximación.